Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a nuestra posada del Cuerno y la Pipa en el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española. Bienvenido, Bilbo, programa Hola. número 8. Pronto llegaremos al 10. Habrá que ir pensando algo. Pero Tenemos bueno, opciones. eso ya nos ocuparemos más adelante porque hoy tenemos una invitada muy especial y a la que teníamos muchas ganas de traer al programa, que es Finduriel. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, chicos. Estoy encantada de estar aquí. Nada, muchas gracias a ti. Además, bueno, veteranísima en la Sociedad Tolkien Española y conocida por todos, presidenta del EMIAL de Imladris. Y bueno, siempre comenzamos con una pregunta que seguro que nadie te ha hecho nunca, que es ¿cómo fue ese primer encuentro con Tolkien? Vaya. ¡Qué cosas! ¡Qué sorpresa! Sí, ¿verdad? Es una pregunta que no te hacen nunca los compañeros de la STM, Nada. ni nada, ¿no? Pues fue una cosa bastante casual, porque resulta que yo siempre he sido muy lectora, siempre. Y siempre he pedido como regalo libros. Entonces hubo una tarde en la que yo ya le había dado la vuelta 5 o 6 veces a todos los libros de mi habitación y quería algo nuevo. Entonces me escabullí de la habitación y me metí a escondidas en la habitación de mis hermanos mayores. La habitación de mis hermanos mayores era la habitación en la que olía a pintura de figuritas de plomo, que tenía cartas de Magic por ahí, algunos mapas de juegos de rol, ya sabéis, algún dado por el suelo, ¿no? Entonces cogí el primer libro que encontré y me fui corriendo a la habitación. Cerré la puerta y me senté contra ella. Y era un libro azul, manchado, no tenía sobrecubierta y en el lomo estaba tan usado que estaban borradas las letras. Entonces yo no sabía ni cómo se llamaba ni nada. Y al abrirlo ponía El Hobbit. Y claro, empecé ahí a leer, sí, empecé a leer y bueno, me enganchó. Esto yo debía tener unos 9 años, una cosa así. Me lo llevaba al cole porque yo era de leer en los recreos, ¿no? Yo no podía dejar los libros en casa porque siempre estaba deseando ver qué pasaba después, ¿no? Y mi profesora de historia, doña Francisla, dijo, pues a ver qué libro es. Pues yo tengo el siguiente, El Señor de los Anillos, si quieres te lo presto. Y me lo prestó. Ese fue la primera vez que yo leí El Señor de los Anillos después. Que en casa no lo teníamos. Tenía en la biblioteca de Segovia, porque yo soy de Segovia, teníamos un ejemplar del Señor de los Anillos en 3 volúmenes que estaba tan usado que los bibliotecarios lo habían le habían puesto, digamos, tapas nuevas con una cartulina roja y estaba forrado de plástico porque no tenía ya ni tapas, no tenía ya ni cubierta de lo usado que estaba. Pues sí, Fíjate, yo también viví esa época de lista de espera en la biblioteca para poder sacar los libros del Señor de los Anillos. Sí. No había manera. Hoy en día incluso hay préstamo de libros electrónicos, con lo cual ya esto la gente no lo conoce. No lo conoce, ¿no? Fíjate porque te iba a preguntar, ahora que has hablado del Hobbit, sobre esa famosa colección que tienes del Hobbit. Alguno que otro, sí. Alguno que otro, ¿verdad? Que vino a partir de ahí. O sea, ¿eso fue lo que te hizo coleccionar ese libro? ¿O? No exactamente. Yo tenía en casa tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos en castellano y en inglés, porque yo soy filóloga inglesa. Cuando empecé en la universidad a estudiar y demás, pues intenté meter a Tolkien por donde cupiera en la carrera, hice un montón de trabajos en asignaturas loquísimas para poder meter a Tolkien. Y después empecé mi relación con el que es hoy en día mi marido, ¿no? Y él viaja mucho por el mundo porque está en una agrupación folclórica de baile mallorquín y prácticamente todos los años hacen un viaje al extranjero, a festivales internacionales. Y una de estas veces fue a Estonia y en Estonia, pues de Estonia me trajo un regalo, que es este libro de aquí, que es El Hobbit en estonio. De hecho trajo 2, uno nuevo y uno antiguo. Y esto es una primera edición del Hobbit en estonio. Claro, yo lo vi, además está ilustrada, es una maravilla, es una pasada, me encanta. Yo lo vi, me encantó, digo, no, yo me quedo con el antiguo. Y cuando vi que tenía en castellano, en inglés y en estonio, digo, pues ¿por qué no me pongo yo a
a coleccionar y es culpa de mi marido, que ahora se queja mucho con mucho espacio, pero es tu culpa. Pero lo empezó él. Sí. Exactamente. También es verdad que El Hobbit es un libro que está en muchos idiomas. Si coleccionas, por ejemplo, Egidio, el granjero de Ham, no lo encuentras en tantos idiomas. Y además es un libro que si lo coleccionas y tienes amigos que van de viaje, no es como pedirles que metan en su maleta un Señor de los Anillos, ¿no? Esto es bastante portátil. Claro, es más asequible, sí. Con lo cual, pues, es más fácil de coleccionar que quizá El Señor de los Anillos. Aunque Señores de los Anillos también tengo un montón. O sea que... Me imagino. No duda. Me imagino ese movimiento de dominó y de, lo siento, fuiste tú que lanzó la primera ficha. ¿Cuántos tienes más o menos ahora? Ahora mismo estoy en 340. Pero tengo 2 en camino ya. Yo no paro. Además es muy interesante porque, claro, no solo los coleccionas, sino que además hablas sobre ellos en tu blog y eso es una labor también que viene muy bien porque no es algo que tienes tú en tu casa y ya está, sino que lo compartes también con los demás y vemos cosas muy, muy curiosas. Soy la mayor coleccionista, no soy la segunda mayor coleccionista de España. Hay un chico en Barcelona que tiene más que yo, que se llama José María. Hola, José María, si me estás viendo. Un saludo. Sí, pero entre los coleccionistas tenemos nuestro grupito de chivarnos las cosas. Va a salir este en hawaiano. Pues mira, en Amazon no lo van a vender. Pues vamos a averiguar el email del traductor, a ver si nos lo puede conseguir. Y hay ejemplares que tienen una historia súper loca. Mira, por ejemplo, el último que he conseguido, que es este, que es en Urdu, que es el idioma que se habla en Pakistán. Solo salieron 200, una tirada muy chiquitita, y a mí este me lo vendió una coleccionista de Alemania, que me puso en contacto con ella otro coleccionista más. O sea, que es un idioma que no hubiera conseguido jamás porque no hay páginas web en Pakistán que envíen al extranjero, pero a través de ella lo pude conseguir. Oye, pues fíjate, sí. Qué mundo tan interesante ese de los coleccionistas. Se hacen buenos amigos. Yo, por ejemplo, a Oronzo Zili lo conocí por eso, por el tema de la colección. Pero claro, su colección es de otro mundo. Él colecciona libros que fueron de la biblioteca de Tolkien y libros firmados por Tolkien. O sea, él tiene la colección. Pues sí. Y bueno, ¿y cómo llegas a la Sociedad Tolkien Española? Pues también es una historia bastante curiosa. Resulta que en aquellos tiempos en los que la gente no tenía internet en casa, Madre mía. Existieron esos tiempos, niños. Existieron esos tiempos. Nosotros siempre íbamos de vacaciones a Asturias, porque mi madre, toda la familia suya es asturiana. Entonces empezamos a ir, ya cuando éramos nosotros más grandecitos, en lugar de ir a aldeas, que era lo que hacíamos al principio, empezamos a ir a ciudad, básicamente a Gijón. Y uno de esos veranos había debajo de nuestro portal, del portal del piso que alquilamos, un cibercafé. Y todas las mañanas nos íbamos mis hermanos mayores y yo y nos echábamos allí nuestras 3-4 horitas, ¿no? Y una de las veces me dio por buscar Tolkien España y salió la página de la Sociedad Tolkien Española y las listas de la Sociedad Tolkien Española. Por ahí me enteré que había una Sociedad Tolkien Española, que se dividía en esmiales y demás. Yo estaba estudiando en aquel entonces en Madrid, en la Complutense, donde me saqué la carrera. Y tenía 2 opciones, porque en Segovia nunca ha habido esmial. O hacerme del esmial de Madrid, en ese momento estaba Númenor y Jamo, no, estaba Númenor solo, o del esmial de Valladolid, que es el esmial de Imladris. Y dije, no, orgullo castellano, yo me voy a Imladris. Contacté con ellos y el presidente me dijo, pues puedes venir a vernos cuando vuelvas de las vacaciones. Le dije, ¿cómo te voy a reconocer? Porque no hay ninguna foto tuya. Dice, no te preocupes que me reconocerás. Cuando volví para Segovia, le dije a mi madre, me voy a Valladolid, que mira, he encontrado esto. Y mi madre, lo típico, ¿no? Ten cuidado, a ver cómo es esta gente, tal y cual. Y entonces yo me subí por primera vez en un autobús a Valladolid, que tardaban 2 horas en llegar allí, porque iba por todos los pueblos. Y cuando llegué a la estación de autobuses y me bajé, vi un chico con una camiseta con las puertas de Moria. Y en aquel entonces todavía no había la Tolkienmanía que hay ahora. Y dije, va a ser este, ¿no? Y conocí a Haldir, que es un socio súper longevo de la Sociedad Tolkien Española. Pero desde el principio colaboré mucho con la gente de Madrid. Enseguida, el primer socio que conocí de la Sociedad Tolkien Española, aparte de mi esmial, fue Josué Leder, que estaba por aquel entonces por Madrid ya. Y fui a las primeras jornadas que hizo el esmial de Númenor en la Autónoma. Y ya empecé a colaborar con Jamo también. Siempre he estado muy metida. Fuera donde fuera, siempre he intentado colaborar con la ST.
Y tengo una curiosidad, ¿el sinónimo de Finduriel? El nombre de Finduriel, pues lo creé cuando era pequeña también, que leí el Silmarillion. Mis hermanos no tenían el Señor de los Anillos, pero sí el Silmarillion, de Círculo de Lectores. Es en el que sale un vampiro en la portada. En la parte de atrás del Silmarillion aparecen como una especie de glosario de nombres y terminaciones en élfico, ¿no? Y me fabriqué un nombre que luego me dijo Eleder que no era muy regular, pero bueno. Tenía pase, ¿no? Que significaba la doncella de cabello oscuro. Fin es cabello o trenza, dures, oscuro, y él, igual que en Galadriel, es doncella, mujer, ¿no? Porque yo llevaba el cabello muy, muy largo, o sea, llevé a llevarlo por debajo de la cadera muchísimo tiempo. Los que me han conocido al principio de la Sociedad Tolkien Española vieron mi melena y era mi rasgo distintivo. Todo el mundo le llamaba mucho la atención lo largo que tenía el pelo. No llegaba al nivel de Marta Lucien, pero lo tenía muy largo. Entonces, por eso me puse el nombre de mi rasgo distintivo. Oye, pues sí. Es una historia bastante bonita, sí. Y bueno, y además Elanor, ¿no? También eres Elanor Finduriel. Soy Elanor Finduriel. Muchas veces he pensado en quitarme el Elanor, porque yo cuando me hice socia ya había una Elanor, la esposa de Gimli. Y teníamos esta idea que a mí me encanta de no repetir seudónimo, nunca, porque terminas siendo el otro tal, el otro cual. Entonces me puse un sobrenombre después, que era este que me había inventado, pero es que mi personaje favorito es Sam, siempre ha sido Sam. Entonces yo quería tener el nombre de su hija. Alguna vez he pensado en quitármelo, pero al final es que le tengo mucho cariño y ahí está, ahí sigue. Al final todo el mundo me llama Finduriel igual, o sea... Pues sí, pero bueno, es bonito también y sale ahí esa parte hobbit que lleva. Sí, yo soy hobbit desde el minuto 1. ¿Qué voy a decir? De hecho, llegamos a crear una cosa que se llama el Frente de Liberación Kuduk, cuando todavía teníamos las listas de YouTube, donde reivindicábamos el papel de los hobbits en la historia de la Tierra Media y también la importancia de los hobbits en la sociedad Tolkien española. Se elaboró un diccionario Hobbit por parte de mi primo Ferdi, que está súper bien, una enciclopedia Hobbit, e incluso pues llegué yo a traducir una parte de un libro que trata sobre lenguas élficas de la adjudicación de los nombres de los hobbits. Y estábamos allí muy unidos todos, en plan, pues por ejemplo, los enanos tienen su brindis, los numeranos también, ¿por qué no los hobbits? Y demás, y teníamos mucha coña con el tema de los hobbits. Qué interesante, ¿eh? No tenía yo conocimiento de esas cosillas. Con lo bueno y con lo malo, porque mucha gente dice, no, yo quiero tener una vida hobbit y tal. Claro, ellos miran a Bilbo y Bilbo es un burgués. Bilbo no le hace falta trabajar para vivir. Pero figúrate lo que cuesta, pues eso, labrar los campos, cuidar los animales, fermentar la cerveza, recoger las cosechas, todo lo que cuesta vivir en el campo, ¿no? Pero aún así, los hobbits son bastante felices porque son gente muy sencilla. Y tienen sus pros y tienen sus contras, porque también son de mente muy cerrada, no dejan que lo de fuera les altere o no dejan que las cosas nuevas les entren en la cabeza. Yo por suerte no tengo ese defecto, pero me identifico mucho con el placer de sentarte en un sillón a leer un libro o disfrutar de una buena comida. Pues sí. Y bueno, una cosa que queríamos comentar, por supuesto, es que fuiste nominada a Mejor Artículo por la Tolkien Society. La siguiente pregunta que iba aquí año, a la lista. Que enhorabuena, porque ya es un grandísimo honor. Además, has estado ahí entre gigantes, o sea que había un nivel altísimo. Sí, pero sí, bueno, sí. Antes de entrar ahí, aprovechando que tú además también eres socia de la Tolkien Society y que puede haber gente que se pregunte, oye, ¿por qué ser socio de las dos cosas? Un poco y todo eso, pues que cuentes un poco también y luego ya nos metemos en faena. Yo tengo una facilidad que es el hecho de, al ser filóloga inglesa, pues entiendo perfectamente el inglés. Entonces yo estaba muy interesada en la publicación, en la revista, en la Mongen, y también en la revista que sacan cada 3 meses, me parece que es. En la revista que sacan anualmente, perdón. Quería tener acceso a todos esos artículos y además me interesaba mucho la labor que tienen como charity. O sea, tienen una parte de la Tolkien Society que se dedica como a actos de beneficencia y lo que hacen es donar libros
a países en los cuales el Hobbit, el Señor de los Anillos, todavía no se han traducido y suelen ser países oprimidos. Entonces me gustó muchísimo esa iniciativa. Quería conocer también a gente que le gustase a Tolkien, angloparlantes, incluso conocer a estudiosos, que al final he conocido a muchos y estoy muy contenta, tengo muy buena relación con ellos. Y tuve el sueño de algún día acudir a la Oxford Moot, esa gran estelcón de la Tolkien Society, y el año pasado, junto con Orome, que está aquí, fuimos a la Oxford Moot y disfrutamos un montón. Sí. La verdad que sí. El viaje en tren con el sándwich de María. Sí. Estuvo súper bien, la verdad. ¿Cuántos recuerdos? Sí. Este año voy a repetir. Este año es el 50 Oxford Moot, que es muy curioso porque, si os dais cuenta, 50 años de la Oxford Moot y este año también hace 50 años que falleció Tolkien. Es muy curioso que la primera Oxford Moot fuera el mismo año que Tolkien falleció. Entonces yo creo que la parte que hacen al final de la Oxford Moot, el acto final es subir en autobús hasta el cementerio de Wolvercote. La Oxford Moot se celebra en Oxford. Ir a la tumba de Tolkien, se suele leer un pasaje y se canta el Namarie, lo canta una persona, la misma persona desde siempre, Denis Bridou, que es un amor de hombre. Y este año yo creo que va a ser muy, muy especial. Pues sí. Ya ves. A ver si consigo ir yo también en ello. A ver. Suerte, Colín, muchas cosas pendientes. Además era la primera vez que iba a Oxford sola, entonces fue una experiencia muy chula. ¿Y sobre qué iba el artículo, por curiosidad? El artículo. El artículo es digamos que un pequeño asomo, una pequeña exploración de Tolkien en lo que son la subcultura y la contracultura. Quiere decir, movimientos que van o bien en contra de los cánones sociales o bien que están fuera de estos cánones sociales. En él analizo cosas como, por ejemplo, la relación entre Tolkien y los hippies, la relación entre Tolkien... bueno, hay un parque temático de Tolkien en Estados Unidos que está en ruinas, el origami, el graffiti, el drag, el porno, o sea, cosas que normalmente los académicos no nos fijamos, pero yo quería darles un poco de relieve y abrir ese melón de empezar a hablar de estas otras realidades culturales. También hablaba de la utilización por parte del fascismo de Tolkien. Son temas que a veces no son agradables, como por ejemplo el de la pornografía y el de la ultraderecha, pero son temas que existen. Entonces, desde el punto de vista de los estudios culturales, también es interesante estudiarlo, cómo ha podido llegar a por ejemplo, a gente tan rara y tan dispar como una drag queen, un fascista o un artista del porno, a usar a Tolkien como influencia y como, digamos, fuente, ¿no? Para lo que defienden, ¿no? Eso me recuerda, perdón que te corte, Rome, a la conferencia que diste en Orduña sobre el folk horror y Tolkien. Esa es que fue muy graciosa porque resulta que me compré un libro fantástico que lo tengo. Esta es la sección prohibida de mi biblioteca, ¿vale? Estos dos estantes. Entonces me compré un libro de un escritor y periodista experto en cine de terror, que me encanta, Jesús Palacios, que iba sobre el folk horror. Son películas, es un género del cine de terror que siempre me ha gustado mucho. Y claro, leyendo el prólogo, cómo surgió el término de folk horror, en qué, digamos, literatos se basa este folk horror y demás, me di cuenta de que en Tolkien también existían escenas de folk horror, ¿no? Y me lo llevé también a ese ámbito, al ámbito a un nicho muy pequeño, muy concreto, muy subcultural también. Y Tolkien realmente tiene muchos rasgos de folk horror, aunque me dijeron que Tom Shippey defiende que en Tolkien no hay terror, pero bueno, yo le he enviado el ensayo, a ver si le gusta. Pues nada, ya, sí. Si te da algún feedback ya nos cuentas también. Hombre, yo en el momento en el que veo una araña gigante, para mí eso lo siento, es un terror de narices. No, pero realmente el folk horror es un tipo de terror que suele suceder de día, aunque no siempre sucede de día, suele suceder en un ambiente rural, y suele incluir, digamos, unas creencias o una forma de vida muy diferente a lo que es la corriente normal. Por ejemplo, un ejemplo de folk horror clásico es La Matanza de Texas. La Matanza de Texas, llegan allí los pijos estadounidenses a un pueblo en el cual tienen una moral muy distinta. El terror sucede de día, que lo que lo hace aún más terrorífico, ¿no?
Y bueno, Deliverance, por ejemplo, también es folk horror. Todas las películas que vayan sobre brujería, criaturas mitológicas, pero que no incluyan el cristianismo, también son de folk horror. Ari Aster, todo lo que hace prácticamente es folk horror. Midsommar, Hereditary, todo eso es folk horror. Pues sí, Tolkien también tiene Tenemos una pregunta aquí de Are del Rojirril sobre tu artículo en el Break. El artículo de Blake Pruss es una versión informal y muy resumida de lo que es el artículo que se nominó a lo de la Tolkien Society, al premio de mejor artículo de la Tolkien Society. De hecho, incluso el ensayo para la Tolkien Society, el ensayo que se publicó en el Knowledge Armenilo, en Walking Tree Publishers, es una versión resumida de la conferencia que yo di para la Sociedad Tolkien Española. Porque en la conferencia que yo di para la Sociedad Tolkien Española había cosas como la Crónica Negra, que no lo incluí en el ensayo de Walking Tree Publishers. Pero este artículo de Break Plus pues es un resumencito gracioso, más informal, mucho menos académico, para que sea comprensible y que sea disfrutable por todo el mundo. Yo he de decir que en esa Telcon no pude ir a tu conferencia porque había un montón de actividades. ¿En cuál? ¿En la del folk horror o en la de...? En la de... ¿La de Valencia? La contracultura. Ah, vale, la de Valencia. Sí, que fue en Salamanca. Pero justo en la despedida del Corsario de ese año, que también era mi primer Corsario, fue la única actividad. O sea, tú fuiste la excepción. La única actividad sobre Tolkien que se ha dado jamás en ningún Corsario. Y ahí puedes nominada a los premios de la Tolkien Society. Porque el Corsario tiene la norma de que no se hacen actividades. Sí, pero mereció la pena hacer la excepción. Estuvo muy interesante y muy divertido además también. La gente de Umbar está contentísima y orgullosísima de que justo esa actividad haya sido nominada a los Tolkien Society Awards. Sí, que tienen buen ojo al final los corsarios. Sí. A ver si te van a raptar. ¿Qué? A ver si te van a raptar. Ya me raptaron una vez, en Valencia me raptaron, sí. Hubo un intercambio de prisioneros con Finduilas, porque el Esmial de Mallorca, que yo vivo ahora en Mallorca, raptó a Finduilas, el comando Alcafuet, y porque llevaban fuets, era muy gracioso. Y ellos me raptaron a mí y hubo un intercambio de prisioneros de noche debajo de la lluvia, estuvo muy curioso. De estas costumbres que tiene un bar de robar cosas, aunque digan que no. Ese año fueron rehenes. Sí. Y bueno, pues yo te quería preguntar también, porque el artículo se publicó en el Knowledge Armenillo o algo así, si lo he pronunciado bien, que estoy seguro de que mucha gente quizá no conoce esta publicación. Entonces, pues, si nos puedes contarte un poquito, porque es interesante saber qué tipo de publicaciones también podemos encontrar sobre Tolkien, que las hay. La editorial, la verdad es que tiene una serie que se llama Cormaré, que está dedicada 100% a Tolkien. De hecho, el libro de Tolkien y el derecho en Tolkien de José María Miranda Boto, cuando se publicó en inglés, es uno de estos libros de la serie Cormaré. Pues este, que se llama Knowledge Armenilo, que significa sabiduría del sur, lo que se intentaba con él era juntar a gente que somos estudiosos de Tolkien de la península ibérica, aunque yo vivo en Mallorca, pero bueno, era un poco España-Portugal, ¿no? Y mostrar a la gente angloparlante que aquí también se hacen estudios importantes, interesantes y que hay expertos en Tolkien, pues que también hablamos en castellano y en portugués, y acercar un poquito los estudios que se están haciendo por aquí y allí. La verdad es que estuvo muy bien, todo el trabajo de edición corrió a cargo, el de castellano, a cargo de Martín Simonson, que desde aquí le mando un abrazo, porque la verdad es que también es en parte culpa suya la nominación. Sí. Y además enseguida me contactó conmigo, me felicitó y de todo. Y yo le quiero un montón a Martín. Y la verdad es que Thomas Honegger, que es el dueño de Walking Tree, siempre estuvo muy abierto a cualquier colaboración por parte de los españoles, ¿no? Y es el primer pasito, digamos, el pie que hemos metido un poquito en esta serie Cormaré. Aunque también habíamos tenido el antecedente en otra editorial de José Manuel Fernández Bru, que publicó El tío Curro en inglés. Sí, bueno, fue el pionero. Está muy bien esa labor de dar visibilidad también al talento que hay aquí, por supuesto que sí. Y también a las inquietudes,
porque eso va también un poco unido a las diferentes culturas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, hay una experta en Tolkien que es india, que compartió Tolkien Seminar conmigo, porque yo lo que fue el germen de este ensayo también lo presenté en un seminar de la Tolkien Society. Esta mujer conecta muchos puntos con cosas de Oriente y con conceptos de la cultura oriental, en su caso la India. Y también tiene mucho que ver la visión desde un punto cultural distinto al anglosajón con los estudios que se producen, ¿no? Con la forma en la que se escribe, con las inquietudes que se tienen, con las conexiones que se hacen, ¿no? Entonces también es importante ver desde diferentes puntos qué es lo que inquieta y qué es lo que interesa a los estudiosos de Tolkien. Sí, pues, yo tengo una curiosidad. Sí, pero antes de tu curiosidad, Bilbo, vamos a dar paso a Egidio, que tiene perdón. por supuesto. ¡Hola, Egidio! Un saludo muy grande. Hola, Egidio. Que si tengo algún referente tolkienista dentro del mundo hispano, tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos, tengo a Gimli. Gimli es un referente. José Manuel Fernández Bru. El que primero conocí y cuya obra he seguido es Eduardo Segura, por ejemplo. Martin Simonson me parece también excelente. Y luego, no me voy a acordar de su nombre, tiene un nombre maravilloso. Quien ganó el premio a Elubuine con el trabajo sobre Don Quijote y Tolkien. Medardo Landon, Maza, sí, es fantástico. Laura Michel es amiga mía también. Laura Michel hace un trabajo sobre todo orientado al tema del guión en Tolkien y de las adaptaciones de Tolkien, que es una maravilla. Y tiene una serie de hilos en Twitter que se llaman Tweetmarillion, donde va analizando profundamente un montón de personajes y situaciones del Silmarillion. Es una mujer que sabe muchísimo. Entonces también es un referente para mí. Muy bien, pues muy interesante. Ahora sí, Bilbo, puedes hablar. Sí, mi curiosidad, o sea, mi pregunta es, ¿en qué momento tú decides hacerte experta en Tolkien o cómo llegas a ese paso de investigar, de divulgar, de... Antes, el estudio de la filología inglesa era una licenciatura. Tú hacías los 3 primeros años y después en los 2 últimos años, porque era una carrera de 5, tenías la opción de hacerte una especialización, una subespecialización. Yo sabía que iba a tirar por literatura, porque siempre me ha llamado, siempre he querido escribir, siempre me ha gustado leer. Mi hermano mayor también es filólogo, pero es lingüista. Él le gusta más las matemáticas de la lengua. Entonces, la ciencia de la lengua. Y yo era muy buena en mi campo. Tenía 2 opciones en mi facultad, o hacerme la subespecialización en literatura de los Estados Unidos o en literatura de las Islas Británicas. Yo tengo amores en los 2 puertos, porque tengo amores en los 2 puertos. Pero al final me decidí básicamente por la de las Islas Británicas, por 2 escritores que son Oscar Wilde y Tolkien, ¿no? De hecho, siempre dije que mi tesis doctoral la haría sobre Oscar Wilde. Ahora ya no lo tengo tan claro porque he hecho tantos trabajos de investigación sobre Tolkien que me da que tiraría más por ahí, ¿no? Pero cuando estaba haciendo la carrera, como os he dicho antes, yo siempre he sido una persona muy atípica a la hora de hacer trabajos y sorprendentemente me ha salido muy bien. Y metía mucho a Tolkien por todos los lados. O sea, incluso tuve una asignatura que se llamaba Hitos de la cultura danesa de las runas al cine dogma, muy interesante, y hablé de Tolkien en ella. Hablé de la influencia de las Edas y de la mitología nórdica en Tolkien, lo cual fue el primer ensayo que escribí, que estuvo publicado un tiempo en la web de la Sociedad Tolkien Española, y también he dado unas cuantas veces esa charla, ¿no? Y bueno, descubrí que Tolkien es magia en las palabras. Cuando tú lees sus libros y sus escritos en inglés, te das cuenta que no da puntadas sin hilo. Que si él dice valle de esta forma, es porque él está escribiendo un valle que es de ese tipo de valle. Entonces, hay muchísima música también en sus palabras. Es una maravilla, es un enamorado de la lengua, ¿no? Él a lo mejor me miraría hoy en día y diría, tú no eres filóloga, porque, claro, en su época eran básicamente lingüistas.
Pero yo creo que sí que tendríamos muy buenas conversaciones, él y yo, como yo la he tenido con muchos expertos sobre Tolkien, con John Garth, con Tom Shippey, con Alonso, que le estamos contraprogramando, no sé si lo sabéis, pero él está ahora mismo en su canal. y cada vez que lo leo, además encuentro algo nuevo. Es una cosa muy sorprendente de Tolkien porque su obra no se mueve, pero nosotros sí. Y entonces, como es una obra que cultiva la aplicabilidad, es decir, que sus situaciones, sus personajes y demás, seas una persona de Sri Lanka, seas una persona de Alaska o seas un español, de alguna forma te van a hablar y te van a hablar basándote en tu propia experiencia. El mal para ti va a ser distinto que para un coreano o que para un australiano, claro, pero va a ser el mal porque él habla del concepto del mal. Entonces, cada vez que tú lees a Tolkien, tu vida ha cambiado. Con lo cual, esos referentes también cambian. Y de hecho, hay cosas que pasas por alto en una primera lectura, pero que cuando te ocurren cosas en la vida y hay cambios en tu vida y vuelves a leer El Señor de los Anillos o otras obras de Tolkien, te das cuenta de esas partes que antes habías obviado, ¿no? Y en ese momento son importantes para ti. Entonces, al ser una obra tan increíblemente versátil y aplicable, es una gozada estudiarlo, es una gozada dedicarse a ello. Sí, desde luego es lo que hace que sea una obra a la que siempre puedes volver. No es de esos mundos que lo ves una vez y dices, pues ya está, esto es lo que Sí. Y tenía ahora que estoy ofrecer. volviendo a leer Las dos torres en inglés y estoy, pero alucinando completamente. Qué maravilla. Bueno, yo, volviendo al artículo, es que claro, yo me he leído el ensayo y Bilbo no. Entonces, en las preguntas vamos a ir peleando un poco, porque a mí me interesa preguntarte cosas del ensayo y Bilbo va a ir por otro lado. Tenías que meterme esa puñalada trapera, sí. Porque sí. Una cosa que me ha parecido muy divertida, antes de entrar un poco más en profundidad, es las frases que has utilizado del poema del anillo para ir indicando las secciones con alguna pequeña variación muy ingeniosa. Sí. Y quería saber un poco cómo fue esa decisión, porque me ha parecido una nota y de color muy buena. Pues básicamente porque iba a hablar de cosas muy distintas y eran tan increíblemente distintas que cada frase del anillo, cuando habla de los elfos, la podía aplicar a una cosa, cuando habla de los enanos, la podía aplicar a otra cosa, y luego la oscuridad, ¿no? Que es las partes más tremendas del ensayo, ¿no? Las partes que quizá tienen menos que ver conmigo. Y sí, me quería conducir al lector, fuera un lector académico o fuera un lector que no es académico, a través de las diferentes facetas que también tienen los diferentes anillos que hizo Tolkien. Porque los anillos de los enanos no eran igual que los anillos de los elfos. Los anillos de los humanos no eran igual que el anillo único. Entonces, cada uno representaba una cosa y tenía un efecto distinto. Y al hablar de cosas tan increíblemente dispares, pues lo que intenté fue conducirlos a través del verso del anillo hasta ese final tremendo que tiene el ensayo, ¿no? Es una forma de también familiarizarse con el propio lector y que el propio lector se sienta cómodo leyendo lo que está leyendo porque reconoce partes. Aunque le estés hablando de cosas nuevas, hay una parte que reconoce, hay una música que escucha, que es la misma música que escuchaba yo también cuando estaba escribiendo el ensayo. Qué interesante. Sí, sí. Bueno, hago una pregunta más y te doy paso, Bilbo. No. Sigue preguntando sobre ensayos, a mí también me interesa. Lo que pasa es que yo ahora mismo... Es que hay una cosa muy interesante en la que tú hablas sobre la carta a Milton Waldman y cómo Tolkien es consciente de que él no es capaz de terminar lógicamente todo ese mundo que está construyendo y deja la puerta abierta a otras manifestaciones artísticas que puedan surgir también en ese mundo. Claro, esto a día de hoy es una frase que nos puede sonar muy, muy controvertida porque es como... Sí, yo creo que él mismo hubiera visto cosas que se han hecho que hubiera dicho, madre. Efectivamente. Pero bueno, sí que hay una cosa, y ahora das tu opinión, que a mí me gustaba mucho. Por ejemplo, yo leía la Dragonlance, las crónicas de la Dragonlance, que son pues, como 80 libros o no sé si ahora... Por ahí hay unos cuantos de mi marido también. Y claro, a mí me parecía una maravilla porque al final el mundo era el mismo, pero era un grupo de escritores que cada uno iba escribiendo, manteniendo una coherencia con el corpus que se iba publicando, pero iban rellenando esos huecos.
Y a mí me parecía maravilloso la forma que se iba ampliando el mundo, que lógicamente los dos autores principales no podrían haber hecho. Lógicamente esto no se aplica con tanta facilidad en otros círculos, pero dices, bueno, es que es una forma también de darle vida a la fantasía. Sí, a mí me pasó lo mismo cuando empecé a hablar con mi marido sobre el cómic, porque yo siempre he sido de leer algo de cómic japonés, es cortito, conciso, la mayoría de mangas son cortos, hay otros que no, hay otros que tienen cientos de volúmenes, pero, por ejemplo, él es muy fan del cómic estadounidense, sobre todo de Marvel y de DC. Y a mí me parecía alucinante que un solo personaje, pongamos por ejemplo Spider-Man, pues Sí, pudiera haber un montón de guionistas y un montón de dibujantes que dibujaran Spider-Man, que no fuera la misma persona todo el tiempo, ¿no? Y claro. claro, cada uno aportaba una visión distinta, a veces rehacían la historia de Spider-Man, a veces se lo imaginaban como si Spider-Man fuera maligno, a veces pasa también con Superman, ¿no? Sí. Entonces, todas estas visiones a mí se me hacía muy difícil entenderlas. Y también en base a eso nació mi curiosidad por cómo los demás perciben a Tolkien, ¿no? También yo he hablado con muchos lectores de Tolkien, gente de la STE y gente no de la STE, incluso gente de mi propia familia. Y hay cosas en las que se han fijado y momentos que les han impactado que a mí no me han impactado igual. Con lo cual, lo que intentaba hacer con este ensayo era demostrar, o por lo menos enseñar, lo que otras personas pueden sacar de la obra de Tolkien. ¿Quién se va a pensar que alguien va a hacer una película porno sobre Tolkien? Pues sí, las hay. ¿Quién se iba a pensar que una drag queen iba a hacer un número sobre un personaje de Tolkien? Pues sí lo hay, además con una narrativa muy bien explicada y muy bien argumentada, ¿no? Incluso estoy siempre en la búsqueda de cosas nuevas, ¿no? Estoy trabajando ahora mismo en 2 ensayos distintos y uno de ellos tiene que ver con esto, ¿no? Con una parte de la sociedad, digamos, una idea en concreto que se ha basado en Tolkien durante bastantes años y me interesa saber por qué, aunque yo no lo comparta. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, no, cuando tenía unos cuantos añitos más, porque la primera película de Peter Jackson salió en 2001. Pues cuando fui a ver la primera película de Peter Jackson, claro, yo salí bien y mal, porque sales y dices, y mi madre me dijo una frase que nunca olvidaré, que es, Mónica, el libro no es tuyo. Y es verdad, el libro no es mío, el libro es de Pues, Tolkien. Sí. Y el libro está ahí y siempre va a estar ahí. Pero mi visión no es la unívoca. Todo el mundo tiene derecho a tener una visión sobre Tolkien, ¿no? Y Peter Jackson lo que hizo fueron las películas según la visión de Peter Jackson, Philippa Boyens y Frank Walsh. Básicamente. Entonces, es tan válido tener una visión por parte de otra persona como las visiones que yo pueda tener sobre ello, ¿no? Y es interesante ese diálogo entre el artista que subcrea y el propio subcreador que ya se ha identificado como subcreador, que es el propio Tolkien. O sea, Tolkien dice, no, las cosas no las creo, o sea, el creador es Dios, ¿no? Es su Dios. Y yo lo único que puedo hacer es imitar un poco, remedar un poco, pues su valor y su obra subcreando. Pues hay subcreadores del subcreador. Y es fascinante encontrarlos y analizarlos. ¿Por qué? ¿Qué retorcido mecanismo ha llevado a Tolkien a estos extremos, ¿no? Es muy, muy interesante. El campo de los estudios culturales es un campo fascinante, peligroso, a veces un poco desesperante, pero la mayoría de las veces es gratificante. pues sí. Me iba a Es una preguntar algo cosa, más, pero Bill, pues si quieres disparar tú. No, escúchame. sí, es una Sí, cosa que la gente de Pop Tolkien lo hace muy bien, porque la gente de Pop Sí, Tolkien nos están enseñando desde figuritas de Kinder Sorpresa hasta agencias de viajes que se basan en Tolkien, ¿no? Es el reflejo en el mundo, digamos, popular de la obra de Tolkien, ¿no? claro, es que al hilo de lo que dices, que me lo había subrayado yo aquí en el documento también, que comentabas tú en esa introducción en la que estás justificando, ¿no? Pues ese estudio de las diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Y dices, pero hay algo que tienen en común, que simbolizan precisamente pues cuán profundo está embebido, ¿no? El trabajo de Tolkien en la cultura popular y lo persuasivo y variada que es su influencia. Es así, es que es verdad. Sí. Por supuesto, en el ámbito en el que lo estudias tú, que hay
un montón de campos muy interesantes, pero incluso en la misma sociedad Tolkien española lo vivimos todos también y es un reflejo muy bueno. También es cierto que yo, en cierto modo, soy un poco tolquisidora. Hay que decir. Es decir, me parece muy bien que haya un taller de quesos en una Estelcon, que es fantástico, porque además la persona que lo dio habló sobre los quesos de la Tierra Media, tal y cual. Eso es fantástico. Pero hay veces que nos alejamos un poquito de lo que son los objetivos de la sociedad Tolkien española, que son difundir la obra de Tolkien y amparar su estudio, ¿no? Entonces, el libro siempre va a estar ahí. Y del mismo modo, por ejemplo, los premios Gandalf o los premios Alfwine se tienen que dar y se tiene que valorar obras que estén basadas de forma muy, muy coherente en la obra de Tolkien. No vamos a dar un premio Alfwine a alguien que nos hable de los patitos de goma. Aunque haya un patito de goma aquí que sea Frodo, ¿no? Pues a lo mejor si me lo haces sobre este patito de goma, sí. Pero yo he sido jurado de los premios Gandalf, he tenido que echar atrás obras porque no estaban coherentemente ambientadas en la obra de Tolkien. Obras, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de un relato que estaba muy chulo sobre un Ent que va a los puertos grises, ¿no? Y hablaba de ramas, de corteza, de savia, y es como, no, los Ents no tienen ramas, ni corteza, ni... ¿Sabes? Entonces, a veces este mundo popular, esta cultura popular permea en nuestra propia visión de Tolkien y eso es complicado de gestionar, ¿no? Incluso mucha gente de la STE, y lo sé porque me lo han dicho, se olvidan de lo que ponen los libros, porque claro, tienen ya ese bombardeo audiovisual de los productos derivados que ya no recuerdan los libros, ¿no? Yo de hecho no recuerdo, o sea, no me puedo imaginar a Gandalf con el sombrero azul. Por ejemplo. Y con una bufanda gris. Y con las cejas que le salían por delante de la... No, pero por ejemplo, hace poquito, yo, como os digo, estoy leyendo Las dos torres en inglés. Y he vuelto a revivir un momento que me parece maravilloso, que es cuando Éomer y Aragorn salen por la Poterna y se echan delante de la puerta de Cuernavilla y luchan juntos contra todos los orcos que estaban allí con los arietes, que es una ocasión perdida el haber en las películas, el haber metido esto, que hubiera sido épico y maravilloso, ¿no? Pues yo qué sé, gente que no sabe que Homer estaba en el abismo de Helm, que estaba en Cuernavilla, o no sé, mil cosas. Y sí que, la verdad, entra mucha gente de mucho tipo y tenemos mucha gente de muchos tipos. Le agradezco a los dioses que sea así y tendríamos que aprender todos juntos también. Porque la gente nueva tiene posibilidad de enseñar y posibilidad de aprender. Igual que los que llevamos muchísimo tiempo en la sociedad Tolkien española. El paradigma está cambiando. O sea, las formas de comunicarnos, como por ejemplo el Twitch, están cambiando y funcionan. Antes pues teníamos el IRC y suerte, ¿sabes? Claro. Pero también tenemos que aprovechar todos para sacarle el jugo máximo a la obra de Tolkien. Pues sí, yo en el club de lectura estoy dando siempre la tabarra con eso. Sí, la verdad es que sí. Ahora, por ejemplo, me leí una noticia, creo que fue esta semana. Ahora sí que ahora me puedes seguir preguntando sobre el artículo, que cada vez que escucho a Phil hablar sobre él, se me queda la baba. Estoy en plan con los ojos hipnotizados. Pero es un poco porque leí una noticia de las últimas semanas que creo que quieren volver a sacar otra película, o sea, volver del Señor de los Anillos, no sé si es lo que nace en formato serie o en formato película. ¿Crees que todo eso es debido...? Sí, pero... Warner posee ahora la licencia, no los derechos, la licencia de El Señor de los Anillos y El Hobbit para hacer películas. No creo que se tiren a la piscina con hacer una nueva versión del Señor de los Anillos en cine, no lo creo, porque las de Peter Jackson, la de Ralph Bakshi también, pero las de Peter Jackson todavía están muy frescas en nuestro imaginario, pero sí que creo que podrían lanzarse a la piscina y contar pues cuando Aragorn se fue a buscar a Gollum o el pasado de Gandalf, cosas así, ¿no? A mí no me parece mal. O sea, me parece tan mal y tan bien como las películas que ya existen. O como los fanfilms que pusimos en el Cineclub. Igual de mal, igual de bien. ¿Crees que esa necesidad... la pregunta de Gilio también por eso, porque va precisamente en el mismo tema que estáis hablando. Muy buen timing. Lo que yo más temo no es lo que se vaya a hacer, sino que eso que se vaya a hacer prede nuestro cerebro y nos haga pensar que en la obra de Tolkien hay cosas que no hay.
Eso es lo que yo temo. No me refiero a una inclusión ni nada de eso. Me refiero a que perdamos el norte y no sepamos que la obra de Tolkien va sobre la esperanza, sobre el amor, sobre la catástrofe, sobre la amistad, sobre la protección de la naturaleza, la forma que tenía Tolkien de contarlo, ¿no? Las aliteraciones, los arcaísmos. O sea, perdamos el norte. Pues mira, me acuerdo en una Estelcon que se celebró en Cataluña, vinieron el director y el actor principal de un fanfilm que se llamaba The Hunt for Gollum, ¿no? Que fue el primero que salió, que hablaba de Aragorn yendo a cazar a Gollum. Y me dijo el director, búscame en el libro para la lectura de cuentos el momento en el que Merry y Pippin se separan en Edoras. Y yo dije, eso no existe en el libro. La peli está muy bonito, tal, ¿qué has hecho, no? Tal, y se asoma ya a las murallas a ver a Pippin cómo se va y tal. Sí. En los libros eso no existe, ¿no? Entonces, incluso yo he llegado a leer a gente que dice, no, es que las películas han mejorado el libro. O he llegado a escuchar a Philippa Boyens decir, yo mejoré el Concilio de Elrond. Este tipo de cosas son las que yo creo que en una situación como la sociedad Tolkien española no tienen cabida. Y yo tengo miedo a eso de que, por ejemplo, las imágenes o las propias películas terminen por borrarnos lo que ponen los libros. Pero por lo demás, como productos subderivados, imaginativos, visiones distintas, a mí me parecen fantásticos, igual que una ilustración de Dalí o igual que una obra de teatro de un colegio de primaria. O sea, las voy a tomar como lo que son visiones de cierta gente sobre la obra de Tolkien. Todos son fanfics, al final. Sí. No solo los fanfics son fanfics, todos son fanfics. Incluso la serie y todo esto son lo que esas personas piensan que es la obra de Tolkien. Sí, unos con un presupuesto, otros con otro, pero al final son es lo que subcreadores de la subcreación. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, nos puede parecer mejor que han adaptado el espíritu y las ideas de Tolkien, nos puede parecer que no lo han llegado a hacer, nos puede parecer que lo han hecho por la pasta, como el señor Bezog, pero Bezog es como le llama Marcelo Brombuls, le llama a Bezos, le llama Bezog. Entonces lo hemos adoptado. ¿Por el tema del profanador? ¿Como Azog? Sí. Pues sí, pero bueno, yo al final, de hecho, un poco este domingo lo comentábamos también porque empezamos con la fiesta muy esperada que comienza el primer libro del Señor de los Anillos y que no se trata de que otras expresiones culturales de la obra te gusten o no, y si te gustan, si valen, y si no, no valen, sino de el punto está en tener claro que eso no lo ha hecho Tolkien, aunque te guste o te disguste muchísimo. El punto de la sociedad Tolkien, la labor de la sociedad Tolkien es esa, es decirle a la gente, esto es lo que hizo Tolkien, que luego hubo personas que lo transfiguraron de esta manera, que lo retrataron de esta manera, que lo musicalizaron de esta manera, eso está bien, pero nuestra labor, nuestro 5A, es dar a conocer la obra de Tolkien. Podemos hablar de esas subcreaciones, yo lo hago en mis ensayos, en algunos de mis ensayos, ¿no? Por ejemplo, en el de la subcultura lo he hecho, he hablado de esas subcreaciones de la subcreación, desde un punto de vista de, como he dicho antes, de la disciplina del estudio cultural, ¿no? Pero no tenemos que perder el norte. Sí. Bueno, yo quería, volviendo un poco al artículo, me hizo mucha gracia porque yo no lo sabía. Cuando Tolkien ve las interpretaciones que están haciendo los hippies, el movimiento hippie de su obra, que se quedó un poco diciendo, bueno, sí, y luego ya cuando vio las interpretaciones más académicas, ¿no? Dijo, esto sí. Fue muy gracioso, sí, la deplorable secta, ¿no? Incluso hay gente que todavía usa esa cita como para intentar denostar a las sociedades Tolkien, Lo que no se dan cuenta es que fue el propio David Plotz, el fundador de la Tolkien Society de Estados Unidos, hoy en día Mythopoeic Society, la persona que le dio a entender y que él comprendió que había gente interesada en su obra, genuinamente interesada en su obra, ¿no? Claro, y en que contase más cosas, ¿no? Entonces sí, es curioso, pobrecito. De hecho, su nombre aparecía en la guía de teléfonos y le llamaban a las tantas de la noche, porque claro, el cambio horario de Estados Unidos allí,
diciéndole de todo, gritándole, diciéndole hola, tal, y el pobre hombre que estaba dormido, con sus pantuflas y su pijama seguramente perfectamente planchado, pues tenía que coger el teléfono. Al final, cuando se mudó, fue cuando pudo poner como dirección suya la de la editorial, y todo eso llegaba a la editorial. Incluso se dice que había cartas con contenido sospechoso y lisérgico en aquel entonces. Pero bueno, desde luego es muy interesante. Yo quería preguntarte también, a mí dentro de lo que exploras, lo que más me gustó visualmente, que eso lo vi en la presentación que hiciste, fueron los origami. También es que a mí Japón me tira Sí. mucho. Eric Pero es que me Joycel. pareció una pasada. Eric Joycel es una maravilla, sí. Yo hace tiempo practicaba el origami. De hecho, en la tercera Estelcon a la que acudí, que fue la de Himring, di un taller de origami, enseñé a hacer un dragón. Y es un arte tan delicado, tan interesante y además que precisa de tanto talento y tanto entrenamiento, porque la gente que hace estas obras de origami se las imaginan ellos mismos. O sea, son creadores, son como escultores. De hecho, es curioso porque el papel de origami, el genuino, tiene color por un lado y por el otro no. Normalmente las figuras de origami solo muestran la cara que tiene color una vez dobladas. O juegan con las dos caras, por ejemplo, poniendo el blanco de detrás en los ojos del animal o lo que fuera. Entonces, cuando él se plantea, sobre todo Eric Joycel, hacer esta serie de piezas de origami con ese pliegue húmedo que hacía él, que era característico de él, la verdad es que son auténticas obras de arte. Estuvieron expuestas en Zaragoza, porque en Zaragoza hay un museo del origami. Estuvieron una vez expuestas. Ojalá las vuelvan a traer y las podamos disfrutar. Y pasa lo mismo con el graffiti. El graffiti está ahí porque es una forma de arte que a mí me encanta. Y es una forma de expresión urbana, también contracultural, a veces ilegal incluso. No hablo de las pintadas, hablo del graffiti, que es muy distinto. Y que puede utilizar a figuras y cosas de Tolkien para suele ser un movimiento muy social, pues para sus reivindicaciones sociales, ¿no? Como pasa con ese anillo único, con ese Gollum, que es un euro lo que tiene en la mano que se está derritiendo, ¿no? Sí. Sí. Que yo creo que al final tu obra es un ejemplo muy bueno de esa aplicabilidad de la que hablaba Tolkien, ¿no? En función de la libre interpretación del lector y no tanto esa alegoría que la gente se empeña en machacarle y que tampoco le gustaba a él. Sí, incluso hay gente que ha explorado temas incluso más polémicos o tan polémicos como por ejemplo el tema este de la ultraderecha y Tolkien. Hace unos años la Tolkien Society, su seminar lo dedicó a cómo las personas no cristianas, pero sí religiosas, disfrutan y ven a Tolkien. Es decir, gente que no profesa ninguna religión abrahámica, es decir, no es judío, no es cristiano, no es árabe, no es musulmán, perdón, pero sus sensibilidades religiosas diferentes, cómo ellos interpretan o cómo les impacta Tolkien o dónde ven la presencia de su fe en Tolkien, ¿no? Y fue terrible, o sea, tuvieron un año de backlash, un año de presión, de bullying, de gente protestando, llenándole las redes, incluso hubo un intento de boicot tremendo y no sé, yo creo que se tienen que explorar todos los tipos de sensibilidades, ¿no? Dentro de unos días, no sé si el día 27 hay una conferencia en Glasgow sobre Sir Gawain, pero luego en la GIFCON, que es del 11 al 12, tengo aquí mi agenda de la agenda de todos los congresos a los que tengo que ir. Del 10 al 12 de mayo se celebra la GIFCON, que va a haber una presentación que a mí me interesa muchísimo, que es sobre el mundo queer en Tolkien, ¿no? Que de hecho me encanta el título porque es una cita de Tolkien. Dicen, Bolsón Cerrado era un lugar queer, un lugar extraño, ¿no? Ah, sí. And his people are queer, o sea, todavía son más queer la gente que vive dentro, ¿no? Entonces me llama la atención esa visión por parte de una persona queer de la obra de Tolkien. Estoy segurísima al 100% que no va a decir Frodo y Sam eran homosexuales ni nada de esto, pero ciertas sensibilidades, ¿no? Sí que se pueden reflejar en Tolkien. Incluso su propia visión de la amistad en algunos momentos va más allá de lo que hoy en día hemos puesto como roles de género.
Es decir, aquí en España, por ejemplo, no suele haber mucho problema, los hombres se dan 2 besos cuando se ven, pero en otras sociedades ni se tocan. O incluso cuando tienen ciertos años ya les enseñan que a su padre hay que darle la mano. Pero luego ver a Turing, cuando muere Beleg, que le besa los labios, pues es un tipo de masculinidad no tóxica, ¿no? De romper esa barrera que hoy en día nos hemos impuesto en ciertas sociedades, y también es una visión muy queer de Tolkien. Los queer básicamente es la gente que rompe con esas barreras de género que hemos creado artificialmente en las sociedades. Y tengo muchas ganas de verlo. Pues sí, qué interesante. El propio Aragorn rompe con las barreras de género. Aragorn es un hombre que llora, es un hombre que cura, es un hombre que, o sea, tiene papeles, tiene roles muchas veces que no son atribuidos a lo que es la masculinidad actual. Yo creo que ni siquiera a la masculinidad de la época en la que Tolkien escribía. Entonces él transgrede también. ¿Qué me decías, Orome, que te he pisado? Nada, Bilbo, dispara. No, a ver, es que básicamente ahora mismo tengo la cabeza llena de información porque Perdón. No, todo lo contrario. O sea, es que de hecho... Soy incontinente en eso, ¿eh? En ese sentido, creo... O sea, te quería preguntar si crees que en eso es lo que distingue, por ejemplo, a Tolkien de cualquier otro autor de fantasía o de... a la hora de llegar a tanta gente de formas diferentes. Es decir, yo no he visto... Por ejemplo, un C.S. Lewis, que es contemporáneo de Tolkien, no he visto lo mismo que transmite Tolkien. Entonces, si crees que es precisamente esa multiculturalidad que la gente de diferentes sitios se siente identificada con la obra, lo que lo hace diferente a él. Yo creo que hay otros escritores que son como él. En diferentes tipos de géneros también son como él. Lo que ocurre es que Tolkien supo, digamos, ser muy oportuno, porque él defendía que en los momentos de crisis y en los momentos de guerra, en los momentos en los que hay la desesperación, es cuando más necesitamos la fantasía, cuando más necesitamos la épica, porque yo a Tolkien normalmente no lo categorizo en la fantasía, sino en la épica. En esos momentos de grandes guerras, de peste, que tuvieron nuestros antepasados, lo que triunfaba eran las historias de los héroes, de los dioses, de los caballeros, ¿no? Esas grandes personas en las que poder mirarse, ¿no? Y Tolkien vivió una época de mucho dramatismo, que fue la Primera Guerra Mundial, también vivió otra época de gran dramatismo, que fue la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros también hemos vivido grandes épocas de dramatismo. Hemos vivido un montón de guerras, incluyendo en Europa. Hemos vivido crisis terribles económicas. Se ha vivido mucho hambre, se han vivido pandemias, se ha vivido genocidios. Y en esos momentos en los que parece que no hay esperanza, sueles agarrarte a este tipo de historias, porque este tipo de historias te muestran que al final hay esperanza, ¿no? Y que incluso lo que dicen en El Señor de los Anillos, cuando las manos grandes no hacen el trabajo, las pequeñas son las que tienen que tomar las herramientas, ¿no? Y son las que tienen que construir. Y claro, no te está diciendo que, como en el sueño americano, puedas ser lo que quieras. No, te está diciendo que tu trabajo también cuenta, tu opinión también cuenta y lo que tú haces también cuenta. Como dice Gandalf, dice, no importa, ¿sabes? Aquello de lo que importa es lo que hagamos con el tiempo que se nos ha dado y demás. Sí. Entonces, le habla absolutamente a todo el mundo. A los poderosos, a los no poderosos, a una costurera, a una ama de casa y a un doctor en físicas. Por cierto, muchos físicos en la sociedad Tolkien española y muchos informáticos también. Sí. Entonces, lo que hace, digamos, especial es además haber podido trasladar toda esa sensación y toda esa lengua, todo ese idioma de la épica antigua, haberlo trasladado a su propio campo. Yo no defenderé jamás que Tolkien escribe literatura medieval, porque no lo hace. Pero sí que escribe cómo se escribió la Ilíada, sí que escribe cómo se escribieron las Edas, sí que escribe cómo se escribió el Beowulf, ¿no? Y este tipo de cosas están muy enraizadas en la cultura. Otra persona que yo veo que también usa mucho este tipo de épica y este tipo de lenguaje, aunque no haya tenido el mismo éxito que Tolkien, es Andrzej Sapkowski, el escritor de la saga de Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, tú lo lees siendo europeo, yo defiendo mogollón que es fantasía sucia, es género, realismo sucio fantástico. Tú lo lees siendo europeo y el mundo es terrible, o sea, el mundo está destrozado, pero es que nuestro mundo ha estado destrozado también.
Entonces te acerca con un lenguaje muy propio y muy cultural todas las situaciones de sus obras. A mí me encantan muchos otros escritores. Yo siempre digo que Tolkien no es mi escritor favorito, más que nada porque no puedo tener uno. Pero me parece que además él creó muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta de que creó. Por ejemplo, el tema de los orcos no existían hasta que él habló de ellos, ¿no? O sea, había otro tipo de seres malignos en la mitología, pero como criatura literaria no existían. Y mira, ahora están en todos lados. Todas partes, sí. No hay fantasía sin orcos. Su visión de los elfos tampoco existía. Existían los poemas anglosajones, existía en cierto tipo de cuentos que los asociaban con la belleza, con la altura, con la magia, pero eso eran cuentos, o sea, no eran novelas, no era una novela. Y mira cuántos elfos hay hoy en día por todos los lados, ¿no? Los altos fae. Y también eso, la forma de contar que tiene Tolkien, la forma en que hizo una obra tan increíblemente aplicable que le puede hablar a cualquier persona, sea cual sea su background cultural, sea cual sea su confesión, su fe, su trabajo, su vida, sí que lo hace bastante especial a Tolkien. Diría que, en cierto modo, extraordinario. Pues sí. Yo quería un poco bueno, tenemos que ir cerrando ya. Aprovecho para decir que si tenéis alguna pregunta y tecleando. Pero bueno, del artículo, pues dentro de todas estas manifestaciones contraculturales que abordas, yo quería preguntarte si hay alguna que te haya impresionado o sorprendido más o que has dicho, no me esperaba encontrar esto antes de meterme aquí. Yo estuve buscando influencias en el punk, porque en lo que es en la música, en el rock, sí que hay muchas, en pop hay unas cuantas, pero en el punk y no he encontrado nada todavía. Y es una parte que me gustaría mucho explorar. Y la parte que no aparece en el artículo, que es la Clórica Negra, ahí sí que me sorprendió mucho encontrar a Tolkien, en el mundo de los asesinos, en el mundo del crimen, ¿no? En el drag no me sorprendió realmente, porque es un mundo tan increíblemente creativo y que puede dar lugar a cosas tan intelectuales que no me sorprendió. Pero quizás sí el más sorprendente sea el porno, porque dices, es que Tolkien no hay sexo. O sea, no hay sexo. Su obra destaca por su de hecho, los elfos tenían que planearlo, tenían que tenerlo en la agenda. Dentro de 2 eras practicamos el sexo, ¿no? El método de Tolkien. Sí. Entonces, al no haber sexo físico, ¿sabes? Hombre, hay escenas eróticas, quieras que no, Lucien bailando delante de Melkor es una escena bastante erótica, pero no hay sexo explícito. Entonces, eso sí que me sorprendió bastante. Es más fruto quizá de las películas de Peter Jackson o fruto también porque el tipo de productos eróticos que se encontró sobre Tolkien en la pornografía es bastante contracultural también. Son películas muy independientes, de un nicho muy pequeño, ¿no? Muy especializadas. Hay una película underground, de hecho, que no hay manera de encontrar prácticamente nada que no sea un cartelito que yo puse en la charla, ¿no? Y la verdad es que esa parte sí que me sorprendió bastante. Pues sí. Bilbo, ¿alguna preguntita en la recámara? No. Luego seguro que se me ocurren 1000 más, pero ahora mismo la verdad es que no. Bueno, yo hay una cosa por la que tengo curiosidad, ya un poco volviendo a la Tierra Media, que es ¿cuál sería tu lugar favorito? Ese sitio en el que te gustaría refugiarte o vivir, si tuvieras la opción de cruzar esa puerta. Quiero echar un poco Gandalf y viajar un poquito. Pero para estar en calma, me gustaría en la comarca. La comarca es que me encanta pasear por la naturaleza, me chifla. Y a los hobbits también les encantaba. Pero realmente yo creo que el lugar donde yo me refugiaría y donde creo que sí que sería muy feliz es en Rivendell. Rivendell es un sitio también, es un refugio, realmente. Sí. Tiene una biblioteca maravillosa, que eso para mí es muy importante. Y hay gente de muchísimos sitios, o sea, recibe viajeros de muchas etnias, de muchos pueblos. Además es muy genial, que está muy bien, en Ladris. Alguna visitilla que otra a la biblioteca de Minas Tirith también me gustaría.
Pero sí. Y bueno, Rohan me fascina. Perdón, la marca, que yo no soy gondoriana. La gente que no es gondoriana tiene que decir la marca porque su nombre es la marca. La marca me fascina, pero menos. Iría a lo mejor a alguna fiesta en la que hubiera gente que transmitiera la tradición oral, ¿no? de los eorlingas, porque ellos no tienen tradición escrita. Entonces, alguna de estas quedadas o fiestas alrededor del fuego en la que hubiera alguien que hablara de las hazañas de los antiguos reyes, eso estaría bien. Pero creo que me quedaría en Rivendell. Sería un buen sitio, desde luego. Y tenemos aquí un comentario de Gidio. Ya, él me mandó una cosita de punk, sí. Tolkien en el flamenco, dale tiempo. Dale tiempo. A ver si acaba saliendo algo. Dale tiempo. Tolkien aparece incluso el Señor de los Anillos en el K-pop, en el pop coreano. O sea, dale tiempo. Igual algún día pasando por Sevilla escuchamos ahí algo y dices, uy. Una perversión de las nuestras, de la sociedad Tolkien española, ¿no? Ya hay una Jota tolkieniana, Es pues verdad, mira. pues sí. Pues una nada. copla. Bueno, Bilbo, ¿alguna preguntita? Ya también con relación a la colección de hobbies que tienes, ¿cuál dirías que es el más especial para ti? No puedo elegir uno tampoco, pero tengo varios. Por ejemplo, mi hermano mayor me regaló ese primer Hobbit que yo leí. Entonces yo lo tengo en casa y para mí es súper especial. El que fue un hito increíble de mi colección fue, por supuesto, el Hobbito. Conseguir el Hobbito fue como, soy coleccionista con mayúscula, ¿no? Sí. Además que es súper gracioso porque como en la traducción, es que es brutal. A los enanos no les llaman enanos. Es tremenda. Entonces, este también es muy especial. Luego tengo también una edición cubana que la intercambié con un cubano, que él no quería dinero por ella, sino que quería que mandara algún libro de Tolkien que no se publicaba allí y solo hubo una edición. Y después tengo este. Parece que habéis preparado la entrevista, pero no, yo ya me había traído los hobbits. Este de aquí fue un regalo de bodas. Fue nuestro compañero Nirnaes, que cuando nos casamos, Guillén y yo, nos casamos 2 veces, nos casamos en Mallorca y luego en Segovia. Pues a Segovia me trajo este hobbit que es del año en el que él nació. Y es una... De hecho, entré en un anticuario en este último viaje a Londres y tenían la impresión siguiente. Es una segunda edición, 12ª impresión. Es del 61. Y es súper especial porque es un regalazo de una persona a la que adoro y es el hobbit más antiguo que tengo en mi colección. Por tu ejemplar más querido, nos preguntaba Egidio también. También había traído otro, mira, ya que he traído otro, lo voy a enseñar. Hablábamos de aplicabilidad y hablábamos también de gente que se dedica a hacer su propia visión de lo que es Tolkien, ¿no? Pues también hay ilustradores terribles en la obra de Tolkien. Por ejemplo, este es un ejemplar indonesio. Ese se supone que es Bardo, ¿no? ¿Eh? Que parece Orzoway matando a Smaug. Os había traído un raruno por si preguntabais. Este es tremendo. Sí. Es tremendo. Es la primera edición indonesia. Los guardo, como he dicho, todos en mi habitación. Y si a alguien se le ocurre venir de visita, puede pasar, pero que sepa que tenemos cámaras y un arco de estos que pitan cuando sales. También. Por si acaso. Están bien protegidos. Sí. Me encantaría volver a exponerlos. Es una cosa, no todos, porque ahora es imposible, pero sí que me encantaría volver a exponerlos, sí. Pues sí, bueno, a ver si tenemos ocasión. A ver si hay suerte, sí. A ver si hay suerte. Bueno, pues creo que por nuestra parte nada más. No sé si quieres aprovechar y decir tú algo, Finduriel, o... Pues me gustaría decir un par de cosas. Me gustaría decir que la Sociedad Tolkien Española hace actividades de todo tipo. Estamos todo el tiempo haciendo actividades. No os perdáis toda la información que hay de la Sociedad Tolkien Española, porque en las redes, en la web, prácticamente todos los meses se hacen varias actividades. Y lo segundo, que me encantaría que cogierais este año y decidierais volver a leer El Señor de los Anillos. Porque creo que es una lectura que muchos dejan de lado durante demasiado tiempo
y os aseguro que vais a encontrar cosas nuevas. Y si lo hacéis ya con la edición revisada, que tenemos ahora mismo el primer volumen, está publicado por Martí Simonson y Nur Ferrante, pues a lo mejor vais a encontrar cositas que os van a sorprender, que no estaban del todo bien en la edición original, ¿no? Vamos a aprovechar esta ola que hay ahora de Minotauro, que parece que está sacando libros nuevos, ¿no? Y ediciones nuevas, y vamos a sumergirnos otra vez en Tolkien. Y nada, apuntaros a las actividades de la sociedad. Una vez. Por fin hay oro que no brilla y esas cosas, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo muy fervientemente coger las ediciones revisadas porque merecen la pena, merecen mucho la pena. Pues nada, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. ¿Ya se ha acabado? Gracias. Se me ha hecho súper corto. Y a nosotros, créeme, al menos a mí. Sí, bueno, la verdad que sí. Se ha pasado muy rápido y ha sido muy agradable. Y bueno, al hilo de lo que decías tú, este miércoles hay maleta, espérate que lo compruebe, creo que sí. Sí, efectivamente. Así que aquí en el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española seguimos a tope para que todas las semanas tengáis contenido Tolkien Daily y no os lo perdáis porque seguro que nos llevan a algún sitio muy interesante. Y bueno, pues nada, me despido, Bilbo, muchas gracias. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por venir. Ha sido una pasada, muchas gracias por invitarme. Ya sabéis dónde estoy para lo que haga falta. Adiós. Te cogimos la palabra. Sí. Adiós. Adiós.